Bueno, este problema que tenemos aquí, que es la última cuestión de la opción B, de septiembre del 2010, pues es un circuito en régimen senoidal, concretamente en régimen senoidal estacionario. Y sucede un fenómeno que, aunque nosotros no vamos a ver para las pruebas, o no se pregunta para las pruebas, pero sí que es un fenómeno interesante, que quiero que lo recordéis, que es el fenómeno que se llama resonancia. En el fenómeno de resonancia lo que sucede es algo curioso, y es que la impedancia del circuito pues obtiene un valor mínimo, o se llega a una impedancia con valor mínimo, y ese valor mínimo se consigue porque la reactancia del circuito se anula, como vamos a ver. Bueno, este fenómeno de la resonancia tiene importancia no solamente en circuitos, sino en otras asignaturas, como en mecánica, por ejemplo, y ya lo veréis más adelante si estudiáis alguna carrera de ingeniería o alguna carrera científica, concretamente de la parte de físicas o de la parte de químicas. Bien, vamos a determinar las impedancias de cada uno de los elementos. Bueno, las impedancias son muy sencillas, lo hemos visto en otro vídeo. Cuando tenemos una resistencia, la impedancia de la resistencia es su valor óhmico, con el cual en este caso la resistencia de 5 ohmios sería 5 ohmios y la impedancia de la resistencia de 10 ohmios sería 10 ohmios. La impedancia de la bobina es J omega L. Recordar que J es la raíz de menos 1, lo que normalmente estáis acostumbrados a llamar I, pero que nosotros no utilizamos I porque esto es la intensidad en circuitos, para no confundir, ¿vale? Bien, la omega es la pulsación correspondiente a esta frecuencia, que es 2pi por la frecuencia por m. Si sustituís aquí datos, pues esta pulsación, serían 1826 radianes por segundo, por la L, que son 30 por 10 a la menos 3, lo que nos da 54.77 J ohmios, y la impedancia del condensador sería igual a menos J partido por omega C, es decir, menos J, 1826 radianes por segundo por C, que es 10 micros, 10 por 10 a la menos 6. Si hacéis operaciones aquí también, esto es menos 54,77 J ohmios. Bueno, pues ¿cuál es la Z total? Bueno, pues la Z total, fijaos que todos estos elementos están conectados en serie. Bueno, concretamente lo que nos piden es no la de todos, sino la del circuito pasivo. Me callo, ¿vale? La impedancia de 5 pertenece a la fuente. Bueno, pues la Z total sería la Z de 10 más la Z de la L más la Z de la C. Bueno, pues fijaos que esto es 10 más 54,77 J menos 54,77 J. Se anula la parte imaginaria y solo nos queda la parte real. Bueno, pues esto es lo que se llama resonancia, ¿vale? Y como veis, al anularse la X, el módulo de la impedancia es mínimo, porque el módulo de la impedancia pues es la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. En este caso, como esto es 0, pues simplemente es R. Bien, ¿qué más cosas nos piden? Nos piden la intensidad que suministra la fuente. Bueno, la intensidad que suministra la fuente es fácil. La intensidad que suministra la fuente, fijaos, nos queda una fuente de 220 voltios y fase 0, su resistencia interna, que es 5, y luego toda la impedancia que hay equivalente entre A y B. Al anularse entre sí la bobina y el condensador, pues nos queda simplemente la resistencia de 10 ohmios. Planteamos aquí una malla, y bueno, esta intensidad es facilísima. Esta intensidad es la tensión 220 partido por la suma de impedancias, en total 14,67 amperios. Último apartado del problema, también muy fácil, es la potencia consumida por la resistencia de 10 ohmios. Bueno, pues esta potencia la hemos visto muchas veces, es a raíz cuadrada.
siendo i el valor eficaz, que es este porque tiene fase 0 concretamente, pues bueno, porque tiene fase 0 y no tenga fase 0, es decir, porque este es directamente el módulo, ¿vale? Es decir, esto realmente lo podría haber puesto así, 14,6 más 0j, es decir, el módulo es la parte real. Bueno, pues esto será 10 por 14,6 al cuadrado, y esto es 2151 vatios, o lo que es lo mismo si utilizamos múltiplos, 2,15 kilovatios. Bueno, pues este es el final de este examen, que como veis no es muy complicado.